El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor amado, por tu inmenso poder en favor de nuestras vidas. Bueno, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches, aunque un poco difícil decir buenas noches con la luz del sol todavía iluminando, lo cual es la evidencia de que estamos en un lindo verano. ¿eh? Así que bueno, buenas tardes quizás para todos ustedes. El sol sigue brillando, amén. Y qué bueno tener en cuenta esto, que el Señor es grande, no hay otro como Él. Porque cada vez que nosotros cantamos, Señor, tú eres grande, no hay otro como tú haces milagros, eso nos recuerda realmente a nosotros, porque no es que nosotros tengamos que recordarle a Dios lo que Él ya es, porque Él ya sabe perfectamente que Él es grande, que Él hace milagros, que no hay nadie como Él. Nosotros no se lo recordamos a Él, más bien nos lo recordamos a nuestro propio espíritu, que Dios es grande, que Dios hace milagros, que no hay nadie como Él. Y cuando yo tengo eso siempre presente en mi vida, cualquier prueba, cualquier circunstancia, cualquier dificultad, bueno, como lo veíamos el miércoles pasado, cae la balanza, la gloria de Dios es más pesada que cualquier prueba, dificultad que estemos pasando. Muy bien, feliz Navidad para todos los armenios, porque los armenios celebramos la Navidad el 6 de enero. ¿sí? Lo hemos hecho así desde el año 300 después de Cristo. Los armenios es la primera nación cristiana del mundo y siempre celebró la Navidad el 6 de enero por alguna razón. La Navidad del 25 de diciembre vino después, dentro de los contornos del Imperio Romano. Pero bueno, nosotros somos un caso aparte, medio raro. Y bueno, y feliz para mí que estoy cumpliendo 14 años de casado. Bodas de plástico. Mi señora me regaló una botella de plástico porque son las bodas de plástico para que tome agua, ¿vieron? Así que acá está. Mi señora aguantó 14 años, y mi señora aguantó 14 años, hermano, conmigo usted puede aguantar lo que sea en su vida. ¿amén? Así que bueno, sin más preámbulos, les voy a pasar a contar la historia del leoncito. ¿sí? Había un león que también se casó. ¿sí? Se casó el león e invitó a todos los animales de la selva a su casamiento. Y de repente viene una rata, una ratita, firma un cheque y le da al león, le dice, hermano querido, te felicito por tu casamiento, ¿no? El cheque, digamos, el regalo, el colectivo, ¿no? ¿Sí? El león recibe el regalo, pero le llama la atención y dice, bueno, está bien que te has invitado a mi casamiento, pero ¿desde cuándo somos hermanos nosotros? Y el ratón le responde, yo cuando me casé también era león. Bueno, voy a pasar al sermón antes de que mi señora me pegue. Bueno, como ustedes habrán recibido, el mensaje de parte del apóstol, hoy vamos a hablar de esto llamado Memento Mori. Yo sé que la mayoría de ustedes debe estar pensando que debe ser algún pariente de mi señora, que también es Mori, pero no, para nada. Memento Mori es una alocución latina, es una frase latina que significa acordate que te vas a morir. Memento significa recordar y mori significa morir. Acordate o recuerda que te vas a morir. ¿sí? Este es el título del sermón de hoy. Qué trágico para arrancar el año con esto. Pero no, lo que pasa es que esto forma parte de una trilogía, yo les voy a mostrar acá. Hay 3 temas, hay 3 verdades que tenemos que tener siempre en cuenta y que las hemos venido conversando, ustedes se van a dar cuenta. Primero que todos somos mortales, esa es la primera verdad. La segunda es que nos espera la vida eterna, después de esta viene la vida eterna. Y la tercera es que no estamos solos en esta vida. Y sobre el segundo y lo tercero ya hemos hablado, ¿verdad? Porque en el mensaje de Navidad tocamos el tema de que Cristo vino a morar en medio de nosotros. ¿sí? Cuando titulamos aquel mensaje, se me instaló un tipo en casa. ¿sí? Habíamos hablado de la presencia de Cristo en medio de nosotros, viviendo, morando en medio de nosotros. De ahí tocamos el tercer punto. El segundo punto lo hemos tocado la semana pasada, que es el punto de vivir de frente a la vida eterna. ¿Se acordarán el mensaje de la semana pasada? Así que queda para hoy, era lo que quedaba, hablar acerca del hecho de que todos somos mortales. ¿sí? Y como premio para todos ustedes que el miércoles pasado se bancaron 1 hora de sermón, les prometo que esta va a ser bastante más corta que la del miércoles pasado. ¿sí? Pero vamos a hacer una pequeña introducción recordando lo que hablábamos el miércoles pasado. El miércoles pasado hablábamos acerca de este hecho, de que los antiguos no tenían tan claro que había vida después de la muerte
Y la mayoría de las culturas creía que la muerte era el fin. Pero nosotros sabemos hoy, gracias a Dios, que la muerte no es un muro contra el cual se estrella la existencia y se hace añicos, sino que la muerte es un puente o una puerta hacia la vida eterna, ¿sí? Pero la idea es que nosotros podamos tratar en el día de hoy la muerte de una manera tal que nos pueda dejar lecciones para vivir mejor en el día de hoy. Y quiero arrancar con una anécdota de hace unos 20 años atrás, exactamente. Yo hace 20 años atrás estaba en cuarto año de liceo, 2001, y teníamos un profesor de matemática que se llamaba Rodolfo, que él, ustedes los que se han ido al liceo se ven acordar que las clases en el liceo se separan en horas que son de 40 minutos, ¿sí? Y a veces si se juntan dos de 40 minutos, lo que se dice 2 horas, ¿verdad? Entonces, por lo general, en las reuniones, en las clases de 2 horas, los profesores aprovechan para dar más bien lo teórico, enseñar cosas nuevas, y en la clase de 1 hora, el profesor hace ejercicios y repasa cosas. Este profesor tenía la virtud de que una vez por mes agarraba una de esas clases de 1 hora, de 40 minutos, y no enseñaba matemática, enseñaba clases de charla. Entonces hablábamos de distintos temas de la vida, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar, la primera vez que dijo vamos a hacer clase de charla, bueno, hablábamos de temas, yo qué sé, drogas, yo qué sé, vida íntima, ¿no? Digamos, para ser delicado porque hay niños, no sé, de todo, de religión también se podía hablar, era una de las virtudes que tenía esto, a pesar de que en otras instancias uno tiene problemas con el asunto de la laicidad. Bueno, ahí en esa clase se podía hablar abiertamente de todos los temas, etcétera. Imagínense que yo tenía clase de 1 hora los días jueves. No me olvido más porque el jueves 9 de septiembre del 2001 fue cuando se cayeron las Torres Gemelas. Y ese día todos fuimos a la clase sabiendo que no íbamos a tener matemática. Ese día íbamos a hablar de a ver qué pasó en Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque un día, en una de las clases esta de charla, el profesor está hablando acerca de una alumna que él había tenido, no sé si era una alumna o un alumno, que él había tenido hacía un tiempo atrás, y estábamos hablando de las relaciones interpersonales, y el profesor nos contó que ese alumno se había peleado con su mamá antes de ir a clases ese día, y en el correr de la tarde la mamá había muerto. Entonces el alumno le había quedado un remordimiento tremendo porque se había ido peleado de casa con su mamá, y bueno, le sorprendió esa tragedia. Y me acuerdo que mientras él contaba eso, una compañera nuestra de clase se le escapó, salió, se ve que le llegó la historia y lo dijo más o menos sin pensar, y todos la escuchamos cuando dijo, yo me peleé con mamá esta mañana. ¿Sí? Entonces el profesor ese día agarró y sacó un celular, esto fue hace 20 años, así que el tipo sacó un ladrillo, una cosa así, enorme, que tenía una antenita, ¿no? Sacó su celular y le dijo a la alumna, servite, llamá a tu mamá y arreglá las cosas ahora mismo, dale. Bueno, la alumna no, que no hacía falta, mamá está trabajando, no la voy a encontrar, bueno, estoy segura que no va a pasar nada, llego a casa y lo arreglo, etcétera, está todo bien. Pero, entonces en el desarrollo de la clase, entre comillas, mientras seguíamos conversando, el profesor en un momento recordó que en una ocasión su señora se había ofendido porque él le había dedicado un tema musical, y a ella no le había caído muy bien ese tema musical que le dedicó, entonces se había ofendido. Entonces todos nosotros, imagínense alumnos de 14 años, 15 años, adolescentes, le saltamos a la yugular al profesor, ¿no? Evidentemente dijimos, profe, tiene que agarrar el celular y llamar a su esposa y pedirle perdón, ahora mismo. Como él había insistido con la alumna hace unos minutos atrás. Pero bueno, el profesor había sido delicado, no le quiso insistir mucho, etcétera. Vieron que los adultos manejan bien las situaciones. Nosotros no, para nada. Nosotros éramos adolescentes y le dijimos al profesor, tiene que agarrar el teléfono, tiene que llamar a su mujer, tiene que pedirle perdón por aquello. Y el hombre caza el teléfono, llama a su mujer y le dice, bueno, te estoy llamando porque estoy acá en la clase, en el cuarto 14 del Zorrilla. Y ¿te acordás cuando te dediqué a aquella canción así y así y así? Y a vos te ofendió. Bueno, era para pedirte perdón. Está. Sí. Bueno. Está. Sí, sí, les digo, cómo no. Chao. Y cortó. Y dice que la mujer que había quedado sorprendidísimo porque no podía creer que un grupo de alumnos le hubiera inspirado a él a llamarla a pedirle perdón por eso.
Entonces dijo, esos alumnos los quiero conocer, y entonces ese fin de semana fuimos a la casa del profesor para conocer a la señora, porque ella quería conocernos, no podía creer que el marido le había pedido perdón porque nosotros le habíamos insistido que lo hiciera. Bueno, pero ¿por qué le conté esta anécdota? Principalmente por la parte esa en la que una de las alumnas nuestras, de nuestras compañeras, se había sentido algo preocupada porque se había peleado con su mamá antes de ir al salón de clase. Y viste que cuando uno es adolescente y se pelea con los papás, bueno, los papás nunca entienden nada de uno, no nos entienden, son malos, qué cosa horrible, no somos importantes para otras cosas que los adolescentes le decimos a los papás, y nos peleamos y nos vamos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que ocurrió en aquella ocasión? La posibilidad, la mera posibilidad, el hecho de pensar, capaz que se muere, y yo terminé peleado con esa persona por esta pavada, cambia la perspectiva de la circunstancia. Porque ante la inminencia de que la persona podría haber muerto, aquello que era un drama de mañana, que vos no me entendés, la pelea, ¿no? La diferencia, la discrepancia, etc., pasó a valer absolutamente nada, al punto de sentirme, al punto de querer dejar pasar eso atrás y olvidarlo por la posibilidad de que quizás esa persona con la que me peleé, con un ser querido, ya no esté más. Entonces, ese es el punto que nosotros vamos a tratar hoy. ¿Cómo si nosotros miramos las cosas desde la perspectiva del final de la vida, podemos darle verdaderamente el valor que las cosas tienen de verdad? Muchas veces, como nosotros vivimos también en esta cultura, como lo decíamos el miércoles pasado, que vive de espaldas a la vida eterna, que cree que no va a haber otra vida después de esta, nuestra cultura también vive de espaldas el hecho de que un día nos vamos a morir todos y que no sabemos cuándo nos vamos a morir todos. Y muchas veces actuamos como si nunca nos fuéramos a morir, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces no mantenemos rencores, diferencias, peleas con personas porque damos por asumido que en realidad vamos a vivir mucho tiempo y en algún momento quizás se va a arreglar o quizás no? Pero cuando nosotros nos situamos o nos paramos en el momento de la inminencia de la muerte y desde esa perspectiva observamos las circunstancias, los valores cambian muchísimo, ¿sí? Quizá cuando nosotros nos situamos en el punto de la muerte, las cosas se valoran de otra manera, ¿sí? Piensen ustedes cuántos de ustedes no habrán en alguna ocasión peleado con su pareja, ¿sí? Con su esposa, o peleado con un hijo, o peleado con un padre, ¿sí? ¿Verdad? Y uno se pregunta, bueno, si yo te digo, haz el ejercicio, haz de cuenta que en unos minutos más te morís, o en unos minutos más se muere esa persona. ¿Valía la pena la pelea? ¿Era para tanto el rencor, la angustia? ¿Era para tanto la circunstancia? ¿Verdad que no? A veces vivimos angustiados y amargados por preocupaciones, por problemas, por dificultades. Y yo te digo, haz el ejercicio. Haz el ejercicio de ponerte algunos minutos antes de la muerte. Era para tanto. Ese problema, esa circunstancia, esa situación, realmente justificó esa angustia y esa amargura y que a través de esa amargura así te expresaste a los demás y generaste un clima espantoso en tu hogar o en tu trabajo, donde sea. ¿Verdad que no valía para tanto la pena? ¿Verdad que a veces uno se preocupa en demasía por proyectos o por llegar a fin de mes, sencillamente, o por terminar de pagar la casa o lo que sea? Y uno vive meses muchas veces cabizbajo, amargado, tratando mal a los demás, porque está preocupado, nervioso, etc. Pero si estuviésemos a unos minutos antes de morir, si fuésemos viejitos y miráramos para atrás, ¿habría valido la pena esa angustia? Realmente ahora ponete a hacer el ejercicio de mirar para atrás las veces que has tenido dificultades, peleas, las veces que has tenido discordias, y ahora las ves con el paso del tiempo y quizás no tenían tanta importancia, tanta relevancia como para que fueran lo que en su momento habían terminado siendo. Por eso nosotros, la idea es que podamos mejorar nuestra perspectiva de los acontecimientos hoy, teniendo en cuenta, ¿sí?, que el final de la vida, el final de esta vida, que es la muerte, es algo que puede venir y puede llegar a ocurrir en cualquier momento, de manera de no desperdiciar energía, sino desperdiciar tiempo en cosas que realmente, de verdad, cuando las analizamos bien, no valen tanto la pena. Por eso vamos a pasar ahora a leer este salmo,
que nos invita a tener presente esto. Porque cuando uno habla de tener presente la muerte, bueno, estábamos hablando de tener presente que la vida en realidad dura poco. Acá tenemos Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que en palabra de Dios para todos queda mucho mejor expresado. Dice, haznos entender que la vida es corta. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, está queriendo decir eso. Que a veces la gente cuenta los días como si fueran una eternidad, vamos a vivir muchísimos años, y en realidad el salmista lo que está queriendo decir es, vamos a contar los días de manera de darnos cuenta que la vida es corta. Y si nosotros tenemos presente que en cualquier momento nos vamos a ir, si nosotros tenemos presente que la vida es corta, entonces vamos a poder vivir la vida con sabiduría. Eso es lo que nos está planteando el salmista en esta ocasión. La misma advertencia que nos dejó el Señor Jesucristo, Mateo 25:13. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto tiene mucho que ver también con lo que hablábamos la semana pasada al final del mensaje y con lo que vamos a estar hablando durante todo este año de restauración de su gloria mediante la purificación. Si nosotros podemos contribuir a nuestro proceso de purificación teniendo en cuenta esto, que tenemos que velar, que tenemos que estar atentos, no distraernos, ¿sí? Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor Jesús va a volver, así como tampoco sabemos ni el día ni la hora en que nosotros quizás nos tengamos que ir, si eso no ocurre antes. Entonces, de la misma manera que se nos enseña con las parábolas de las 10 vírgenes, hay que estar siempre velando, atentos, no descuidar nuestra vida espiritual, no descuidar nuestra consagración, no descuidar nuestros buenos hábitos espirituales, por nada en el mundo descuidarlos porque no sabemos ni el día ni la hora en la que o viene el Señor o nosotros vamos para allá. Y recordaremos entonces este pasaje, esta parábola que vimos el miércoles pasado en Lucas, capítulo 12, que dice así, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es la típica parábola que habla de este tema que estamos hablando hoy. El tipo se pensó que iba a vivir añares y había acumulado ya tanta riqueza que dijo, bueno, voy a hacer depósitos más grandes para guardar toda la riqueza que tengo, no voy a trabajar el resto de mi vida, simplemente me voy a dedicar a comer, beber, a gozarla, pimba. En realidad esa misma noche la iba a quedar frito, ¿sí? Entonces que podamos tener la sabiduría, la inteligencia, que podamos tener la sabiduría de no vivir como vivía este hombre. Seguramente este hombre se habrá esforzado y hasta se habrá amargado en alguna ocasión, habrá tenido sus buenos afanes para acumular riqueza, para asegurarse el resto de la vida que tenía acá en esta tierra, y nunca tuvo en cuenta que en realidad no tenía asegurada la vida. La vida se le podía ir en cualquier momento. Y el Señor dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, en otras palabras, ¿hay algo que tenga más valor que el alma? ¿Hay algo que tenga más valor que nuestra alma? Y sin duda que la respuesta es que no. Así que quizás sería muy bueno que pudiésemos hacer el ejercicio de meditar por las mañanas acerca de qué pasaría si no llegamos a esta noche. Y también sería bueno que hiciéramos el ejercicio de meditar, de preguntarnos esta noche qué pasa si mañana no amanezco. ¿Sí? Quizás suene fatalista, quizás suene trágico, ¿sí? Pero a mí me parece que esto es algo que hay que tenerlo presente. Y me parece un mensaje que no debemos dejar de tener en cuenta. Si tú en este momento sabes que has tenido alguna dificultad y has tenido alguna ruptura, algún vínculo con alguna persona cercana, si tú estás peleado con alguien, si no has resuelto algún asunto con alguien, no lo dilates, no lo dejes pasar, ¿sí? Pon la mano sobre el arado y ponte a trabajar, ¿sí? Trata de resolver esa circunstancia,
porque no sabemos si quizás la otra persona o nosotros mismos cuánto tiempo más vamos a estar por aquí. No lo digo porque quizás, porque esté pensando que mañana nos vamos a morir todos. Lo digo porque si no tenemos eso en mente, si no tenemos presente que la vida es corta, ¿sí? La vamos dilatando, la vamos dilatando, la vamos dilatando y nunca terminamos de resolver las circunstancias. Ahora, de la misma manera que lo hicimos el miércoles pasado, que dimos un vistazo a cómo es que la cultura actual piensa acerca de la vida eterna, vamos a dar también un pequeño vistazo acerca de cómo piensa esta sociedad actual acerca de la muerte. Porque de la misma manera que lo vimos el miércoles pasado, nosotros estamos metidos en esta cultura, somos producto de esta cultura en la que vivimos, y muchas veces podemos traer las ideas algo distorsionadas si las comparamos con la palabra del Señor en cuanto a todos los temas de la vida. Ya lo vimos para la vida eterna en la miércoles pasado, y ahora lo estamos viendo acerca de esto, acerca de la muerte o acerca de la finitud de nuestra vida, acerca de lo corta que es nuestra vida. Entonces, vamos a dar un vistazo a eso. Acá tenemos una foto de un personaje que si alguno de ustedes lo conoce ya lo sacó porque era visco, mirá, era peor que Néstor Kirchner, mirá para los dos lados a la misma vez, que es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es uno de los representantes de una corriente de pensamiento llamada el existencialismo, que básicamente lo que hace es decir que primero está la existencia, primero está la experiencia, primero está lo que vivimos, lo que hacemos, y después viene la esencia. Cuando en realidad históricamente desde el cristianismo hemos pensado siempre al revés. Primero está la esencia, primero está Dios, primero está el orden natural de las cosas, primero están los valores que Dios nos ha dejado. Y sobre la base de eso nosotros construimos una existencia. Nosotros nos conformamos, nos damos la forma que Dios establece a través de sus leyes y de sus órdenes, ¿sí? De hecho, nosotros creemos que si Dios no existe como un ser absoluto, si Dios no existe como un ser que no fue creado, que es eterno, ¿sí? Entonces tampoco deberían existir los valores absolutos. Pero como sabemos que los valores absolutos existen, por eso estamos convencidos de que Dios también existe. Ahora, estos pensadores, los del existencialismo, como Jean-Paul Sartre, invertían el orden, ¿sí? Y decían que la existencia era lo primero y lo más importante es la existencia, la experiencia, lo que uno va haciendo, porque uno es libre de hacer lo que quiera. Entonces, uno es como ese río que en la medida en que el río va llevando su cauce, va excavando el propio surco por donde va, ¿no? Algo así como lo que decía Antonio Machado en aquella canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿sí? Bueno, la vida es una cosa que uno la va haciendo, ¿sí? No hay nada ya fijo, no hay nada prefijado, no hay nada establecido, ¿sí? Evidentemente esta cultura no cree que Dios exista, no cree que existan el orden en la naturaleza, no cree que exista valores, mandamientos, leyes que Dios haya dejado, no, sino que estamos acá librados a nuestra suerte, somos libres y hacemos lo que creemos. Bueno, esa forma de pensar está muy extendida en nuestra cultura de hoy en día, que cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestro destino, que cada uno de nosotros hacemos camino al andar, y que vamos aprendiendo siempre y exclusivamente de la experiencia, y que no hay nadie que nos pueda venir a enseñar más que nosotros mismos con nuestros errores, etc. Ese es un pensamiento muy arraigado en nuestra cultura, y es un pensamiento que no tiene en cuenta el hecho mismo de la muerte. Es una forma de pensar que se basa sobre el hecho de que quizá uno va a vivir toda la vida, ¿sí? Porque ignora por completo que va a llegar un momento en que esto se va a terminar, ¿sí? Porque ¿cómo puede el hombre proyectar? ¿Cómo puede el hombre proyectar si el hombre no sabe ni depende de él si mañana todavía va a estar vivo? ¿Cómo podemos pretender hacer camino al andar o cómo podemos pretender ser los dueños de nuestro propio destino si no tenemos el control de cuánto nos queda de batería ni tampoco tenemos el cargador para enchufarnos? Es decir, ¿dónde queda la posibilidad del cumplimiento de alguna utopía, de alguna cosa lejana, de algún plan que yo me pueda poner allá en el horizonte? Es realmente absurdo que uno pueda creer que uno es dueño de algo que no puede manejar.
porque uno no puede manejar el siguiente segundo, porque uno no puede hacer que su corazón siga latiendo. Uno no decidió que empiece a latir el corazón tampoco. Entonces, si las cosas fundamentales de la vida, que es cuándo empieza la vida y cuándo termina, yo no las manejo, ¿eh? ¿Cómo me puedo creer yo que soy el dueño de mi propio destino y que la estoy construyendo así como a mí se me antoja? ¿Eh? Entonces, pensar de esta manera ignora completamente el hecho de que en realidad no somos dueños de nuestra vida, ni somos dueños de nuestro tiempo, sino que eso es algo que está absolutamente fuera de nuestro control. ¿Sí? El hombre es un ser que vive muriendo. El hombre muere desde el día en que nace. Por eso tener presente la muerte es entender que la muerte no es un accidente que acaba con la vida. ¿Sí? No es un accidente, no es algo que no debería haber pasado, ¿sí? Sino que al contrario, la muerte es algo que sabemos que en cualquier momento va a pasar. ¿Sí? Y acá en Hebreos 13:14, el autor de la epístola nos lo deja muy claramente reflejado. Dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Acá el autor de Hebreos está consciente de que no tiene una estancia permanente acá en la tierra, de que esto se va a acabar, de que esto es corto. Pero la cultura en la que nosotros vivimos tiene arraigada la idea, tiene arraigado el hecho de que está garantizado que todos vamos a morir. Perdón, que está garantizado de que no nos vamos a morir, ¿sí? O que vamos a morir allá de viejos. Si usted se pone a pensar en nuestra cultura hoy en día, la gente cree que todos nos vamos a morir de viejos y cuanto más avanzado la tecnología, más lo creen aún porque las enfermedades se curan más, la expectativa de vida crece más. Entonces realmente la gente se cree que todos nos vamos a morir de viejos. Y otra de las cosas que la gente cree y está muy arraigado de que los viejos se tienen que morir primero, en ese orden. ¿Tá? Eso es lo que la cultura nuestra cree. Todos nos vamos a morir de viejos y los viejos se tienen que morir primero, siempre en ese orden. Entonces, claro, nos sorprende la muerte de una persona joven y lo primero que decimos es que es una injusticia, que es un drama. Pero eso es así porque nosotros tenemos arraigada esa idea que yo acabo de explicar, de que la gente cree que se va a morir toda de vieja y que se van a morir primero los viejos y siempre en ese orden. Pero lo único que nosotros sabemos que es cierto es que no todos nos vamos a morir de viejos y no tienen por qué morirse en ese orden las personas, sino que muerte es algo que puede venir en cualquier momento. ¿Sí? Así que lo único que tenemos garantizado es que nos vamos a morir y que no sabemos cuándo. ¿Sí? El hombre no puede vivir sin quemar vida. Cada minuto que pasa es un minuto que se le entrega a la muerte. De hecho, cuando nosotros felicitamos a alguien por eso que cumple años y dice, bueno, señor, gracias por un año más de vida, en realidad es un año menos que le queda de recorrido. ¿Sí? Claro, si nosotros pensamos de esa manera, podemos llegar a una conclusión errónea, que es una conclusión fatalista, ¿no? Que es terminar siendo, como dijimos el miércoles pasado, como los posmodernos, después de esto no hay nada, se va a acabar, así que bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso sería una conclusión errónea. ¿Hacia dónde nos tiene que llevar este razonamiento? ¿Hacia dónde nos tiene que llevar esta conclusión? Hacia la fe en la vida eterna, que es lo que hablábamos el miércoles pasado. Yo tengo presente, estoy consciente de que esta vida es corta, al tiempo que estoy consciente de que esta vida continúa luego en el plano espiritual, continúa luego en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Porque todos ustedes saben, nuestro Señor Jesús fue el primero en resucitar y a partir de él todos los demás también vamos a resucitar a la vida eterna. Así que el miércoles pasado hablamos del tema de tener presente la vida eterna y sin decirlo, al decir eso estábamos diciendo lo que estamos diciendo hoy también, tener presente la muerte, que es la puerta, el puente, el pasaje hacia la vida eterna. Así que cuando el miércoles pasado hablábamos de tener presente la vida eterna, ya estábamos hablando, sin decirlo, de tener presente también el final de la vida. Porque, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene la vida si después de la muerte no hay una continuidad? ¿Qué sentido tiene todo esto que nosotros hacemos si se va a acabar el día en que la vida termine? Si la muerte realmente es una pared donde yo me estrello y me hago añicos y todo lo que construí quedó ahí. Evidentemente no tendría sentido ninguno. ¿Sí? Pero si la muerte no es más que la puerta hacia el regalo más maravilloso que Dios nos dio, entonces tengámosla presente. No la tengamos presente como una cuestión fatal, no la tengamos presente como una cuestión drástica, tengamos presente que es la puerta que nos va a llevar a eso que vimos el miércoles pasado, el milagro más grande que Dios hizo para con nosotros,
que es la salvación. ¿Sí? De hecho, cuando una persona nace, podemos hacer muchas preguntas acerca de esa persona. Podemos preguntarnos si la persona va a ser vaga o trabajadora, si va a ser exitosa o fracasada, si va a ser humilde o soberbio. Lo que nadie se pregunta es si va a morir o no va a morir, porque eso es lo que está asegurado. Cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad terminal y le quedan pocos meses de vida, lo que decimos es, bueno, pobre persona, qué macana, está condenada, se va a morir. También deberíamos decir lo mismo cuando una persona nace. Pobre persona, está condenada, se va a morir. Porque la muerte es esa enfermedad letal que todos adquirimos al día en que nacemos y convivimos con esa enfermedad hasta que nos termina. ¿Sí? Obviamente en términos figurativos, en términos simbólicos, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Vamos a compartir un par de pasajes más. Ahí estábamos con Hebreos. Y seguimos con Hebreos, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Es decir, y este es el último punto para tratar acerca de esta temática, que tiene que ver con el miedo a la muerte. Las personas viven con miedo a la muerte. ¿Sí? Pero acá la palabra nos está diciendo que el Señor vino a librarnos del miedo a la muerte. Naturalmente, el Señor no nos va a librar de algo que nosotros no tengamos, ¿verdad? El Señor nos va a librar de algo que nosotros tenemos. Y para que el Señor nos libre del miedo a la muerte, habrá que haber tenido miedo a la muerte en algún momento, ¿verdad? A las únicas personas que el Señor no puede librar de la muerte son esas personas que viven como si no se fueran a morir nunca, porque no tienen presente a la muerte en lo más mínimo. ¿Sí? Y quiero contarles, ya para ir redondeando y terminando, otra anécdota más que ilustra esta situación. ¿Sí? Hace unos 7 años atrás, mi abuela estaba en sus últimas semanas de vida. A mi abuela le diagnosticaron cáncer de pulmón con 80 años y el doctor, bastante bruto, como suelen ser algunos, ¿sí? Le dijo, bueno, señora, tiene cáncer, le queda 1 año de vida. Gracias por venir a la consulta. Nos dejó a todos así, ¿viste? Porque cómo se lo iba a decir de esa manera tan... Pero se lo espetó así nada más, le dijo, mire señora, usted tiene un cáncer, le queda 1 año. Mi pobre abuela tenía 80 años, se agarró un miedo bárbaro, dejó de fumar nomás porque le dijeron que se iba a morir. ¿Sí? Tuvo 80 años fumando, que le decíamos, no, abuela, no sé qué, pues, está. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, ahí lo largó enseguida. Y al igual que le pasó a nuestro expresidente, al doctor Vázquez, que le diagnosticaron esa enfermedad con 79 años y murió a los 80, a mi abuela se le diagnosticaron con 80, murió a los 81. Es decir, es fatal, el tabaco mata, no fumen. ¿Estamos, chicos? Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque mi abuela transitó la enfermedad durante 1 año y algunos meses más, murió con 1 año y 3 meses después de diagnosticada la enfermedad. Y por una serie de situaciones que ahora no se las voy a contar para no alargar mucho, tuve la posibilidad de estar con mi abuela la noche anterior a que mi abuela se muriera, ¿sí? Que fue un viernes de noche, creo que 1 de octubre del 2013. Estaba yo en la casa de mi abuela y mi abuela me dijo, tengo miedo de morirme. Entonces, como mi abuela era creyente, aunque no muy practicante y no muy concurrente a la congregación, pero siempre muy creyente, yo le digo, bueno, abuela, vamos a terminar con ese miedo a la muerte, vamos a hacer una oración. La invité de vuelta a que hiciera la oración de entrega, que pidiera perdón por sus pecados, que se arrepintiera. Y oramos y le dijimos, mirá, abuela, estamos convencidos de que no te vas a morir cuando el cáncer quiera, sino cuando Dios quiera que te mueras. Y oramos allí con la abuela, viernes de noche, y me pasó en ese momento algo que no me ha pasado nunca más después, que es que la respuesta a la oración fue instantánea. La abuela pasó de tener miedo a morirse a tener paz en el instante en que hicimos la oración. Muchas veces uno ora por la gente, viste, que anda mal, está turbada, viste, y uno ora para que el Señor le dé paz, etc. Y la persona dice, bueno, amén, me siento algo mejor, viste, pero en realidad todavía tiene algo, ¿no? Y demora un poco más en interiorizarse esa paz, esa tranquilidad. Bueno, en esa ocasión fue automático. Hicimos la oración y la abuela quedó en completa paz. Me contó mi mamá
porque yo después me fui para casa, que esa noche la abuela pasó bárbaro, durmió fantástico, ¿sí? Y al día siguiente por la mañana hizo uno de esos episodios típicos de este tipo de pacientes, donde les viene una tos desesperante y bueno, se ahogan y falleció. ¿Eh? Falleció en la mañana siguiente, ya el 2 de noviembre. Dije 1 de octubre, no, 1 de noviembre. Falleció el 2 de noviembre, porque a mí mi abuela era tan crack que hasta para fallecer eligió el Día de los Muertos, ¿vio? Cosa de que tengamos feriado para ir a saludarle al cementerio, cosa que no hacemos igual. Pero para que no nos olvidemos la fecha en que se fue, el Día de los Difuntos. Pero en ese momento mi abuela tenía miedo a la muerte porque sabía que la tenía ahí en las puertas. Quizá durante muchos años nunca le tuvo miedo a la muerte. De hecho, quizá durante muchos años, por inconsciencia, por no tener conciencia del riesgo, tenía hábitos como el hábito del tabaquismo, que los mantenía porque quién sabe cuándo me voy a morir. O a veces la gente vive con esa inconsciencia de, bueno, cuando toque, que toque. Pero cuando estaba tocando, cuando estaba ahí golpeándole, mi abuela tuvo miedo, ¿sí? Pero también tuvimos la bendición de poder estar ahí en ese momento para que el otro que estuviese presente era el Señor Jesús, para quitar el miedo a la muerte, para que ella pudiese transitar esas horas en paz, convencida de que en realidad iba a traspasar una puerta hacia la vida eterna, ¿verdad? Y los miedos que ella tenía, no solamente con respecto a sí misma, sino también los miedos de irse y dejarnos a nosotros. Ella siempre manifestaba que le daba cierta cosa, ella siempre fue muy activa y se hacía cargo de muchas cosas y ahora no poder estar y dejar la carga a los demás. Bueno, esas eran parte de sus preocupaciones. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la gente tiene miedo de esta muerte. A veces las personas tienen miedo de esta muerte, la muerte física, la muerte natural. Y principalmente cuando la muerte está ahí golpeando, que se acerca, una enfermedad terminal, quizás un accidente de tránsito que te deja malherido y sabes que te estás por ir, etcétera, etcétera. Ahí en esos momentos, ahí la gente tiene miedo a esta muerte. Pero en realidad no es a esta muerte a la que la gente le tiene que tener miedo o precaución o preocupación, sino a la que Apocalipsis llama la muerte segunda, la muerte eterna. Porque esa muerte sí es un muro sobre el cual el alma se estrella y se hace añicos por el resto de la eternidad. No esta muerte física que todos nosotros vamos a experimentar, salvo que Cristo venga antes. Esta muerte física no es el final, no hace añicos nada, no destruye nada. El Señor Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, teman al que puede matar al espíritu. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué pasa? En esta cultura que no le da corte a la muerte física y que no tiene ninguna preocupación por la muerte física, ¿cómo podemos ir y predicarles acerca de la muerte segunda? Si ni siquiera les importa la muerte del cuerpo. Es la muerte segunda la que de verdad debería de preocuparnos y la que de verdad debería de dar chucho o escalofrío a la gente. Pero ¿cómo le va a preocupar a la gente la muerte segunda si ni siquiera se preocupan por la muerte primera? La gente, al igual que vimos el miércoles pasado, no le interesa la vida eterna. Entonces, si no le interesa la vida eterna, ¿qué les va a interesar? La salvación también. De hecho, y a nosotros como creyentes, muchas veces nos pasa, como lo conversamos el miércoles pasado, que el infierno era algo que al final nunca se concretó, que nos dijeron que iba a pasar, pero no pasó. Entonces nunca hemos sido conscientes de que en realidad nos estábamos yendo para ahí. Entonces a veces no dimensionamos el valor del milagro de la salvación. Y también para muchos de nosotros los creyentes también no vivimos teniendo en cuenta que esta vida es corta y se termina. Entonces de esa manera muchas veces la perspectiva de los asuntos de la vida se distorsiona, se le da demasiada relevancia a cosas que de pronto no tienen relevancia, perdemos tiempo, perdemos recursos, perdemos energías, perdemos vida en cosas que las deberíamos de resolver de otra manera. ¿Sí? Pero qué bueno que nuestro Señor Jesús venció a la muerte. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, y se lo voy a dejar como deber para todos, tienen que leer 1 Corintios 15. El apóstol Pablo allí habla de que el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, el efecto que la muerte puede hacer sobre nosotros de dar miedo, ¿sí?, es a causa del pecado. Podemos llegar a tener miedo a la muerte si pecamos, si tenemos pecado, porque no sabemos a dónde iríamos después de esa muerte. Pero sin el pecado, resuelto el pecado, la muerte no tiene aguijón contra nosotros, ¿sí? Es decir,
que en la paz y en la tranquilidad de que el Señor ha perdonado nuestros pecados, la muerte no tenemos que verla como algo trágico, horrible, no, ni me la mencionen, no quiero ni que me hablen de esto, qué cosa, sino todo lo contrario. Tener la plena conciencia de que sabemos que esta vida es corta y por lo tanto tenemos que aprovechar cada instante de esta vida para honrar al Señor con cada una de nuestras acciones, con cada una de nuestras palabras, con cada una de las cosas que hagamos, ¿verdad? Porque no podemos darnos el lujo de desperdiciar el tiempo. Así que les voy a animar a que estemos orando en este momento para ir cerrando esta palabra. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos para orar al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra en esta noche. Señor, te damos gracias porque tu presencia está con nosotros. Te damos gracias porque tú viniste a morar en medio de nosotros, porque tú viniste a establecerte en nuestras vidas, a instalarte, a plantar tu tienda en nuestras vidas, en nuestro alrededor, en nuestra realidad, y te damos gracias por eso. Y también te damos gracias porque sabemos que después de esta vida tú nos estás esperando. Has hecho moradas allí en la casa del Padre, donde hay lugar para cada uno de nosotros. Padre, y en esta noche queremos pedirte que tú traigas a nuestro corazón la sabiduría. Señor, la sabiduría de ser conscientes de que esta vida que tú nos has dado es corta. En algún momento se va a terminar. Y que solamente tú sabes el día y la hora en que estas cosas van a pasar. Por eso que podamos cada uno de nosotros tener un espíritu atento, que podamos estar siempre velando, Padre Celestial, para que cada minuto de nuestra vida y cada acción de nuestra vida te honre, te glorifique, Padre Celestial, que podamos dedicar cada segundo de nuestra existencia a ti. Señor, porque tú estás antes que todo, Padre, porque tú eres el primero y eres de quien hemos surgido cada uno de nosotros, y que nuestra existencia y nuestras experiencias sirvan para recorrer el camino que tú nos has trazado y que tú nos has dejado para cada uno de nosotros. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, porque tú, en el momento en que nosotros hemos entregado nuestra vida a ti y te hemos pedido perdón, tú has quitado de nosotros el miedo a la muerte. Tú has quitado de nosotros todos los temores. Tu palabra dice que el amor que proviene de ti echa fuera todo temor. No tenemos ningún temor, Padre, en nuestras vidas de nada. ¿Por qué? Porque sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, porque sabemos que tú eres soberano sobre nuestras vidas, que tú eres quien ha decidido cuándo hemos nacido, cuándo nos vamos a ir y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Señor, porque nosotros hemos entregado nuestras vidas en tus manos para que éstas sean usadas y bendecidas por ti. Por eso no tenemos temor. No tenemos temor de plaga, no tenemos temor de enfermedad, no tenemos temor de dificultades, no tenemos temor absolutamente de nada, porque tu victoria es la que nos da la paz. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos. Yo te pido que tú, en cada hogar que hoy está aquí, Padre, en esta reunión virtual, tu Espíritu Santo se esté derramando en este momento, Padre Celestial, en cada uno de los hogares, sobre cada uno de mis hermanos. Señor, trayendo bendición, paz, armonía. Señor, que también tú estés trayendo convicción en nuestras mentes para poder arreglar, concretar todo aquello que está inconcluso, Señor, que nosotros sabemos. Padre, alguien que tengamos que pedirle perdón, alguien con quien nos hemos peleado. Señor, que tú nos estés dando las fuerzas para poder tomar la decisión de pedir perdón, de arreglar estas cosas, de situarnos en el momento de la partida, de observar las cosas como si estuviésemos en el lecho de muerte, mirar hacia atrás y decir, quizá no era tan grave, no era para tanto, y poder darle verdadero valor a las circunstancias que vivimos, Señor, en la vida, que muchas veces las exageramos, muchas veces le damos demasiada impronta, Señor amado, y no eran para tanto si la vemos desde la perspectiva adecuada. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice también el hogar de mis hermanos, la provisión para mis hermanos en este tiempo, Padre Celestial, que ha sido difícil, que ha sido de crisis, que ha sido tan particular. Tú has bendecido a tus hijos para que siempre tengan alimento, para que siempre tengan las alacenas llenas, Señor amado. Derrama bendición sobre cada uno de tus hijos, Señor. Derrama tu bendición sobre cada uno de tus fieles que siguen apoyando tu obra con sus diezmos y sus ofrendas, Señor amado. Que tú estés abriendo la ventana de los cielos y derramando bendición sobreabundante sobre cada uno de ellos, cumpliendo tu promesa, haciendo que cada familia de esta congregación sea un faro en medio de la oscuridad, Señor amado, sea un foco de esperanza en medio de la desesperanza. Tu palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Así que podrá haber crisis, Señor amado, pérdida de empleo a mi alrededor, el vecino, el otro que conozco, pero a mí no llegará, dice tu palabra, Señor amado, y a ninguna de las familias de nuestra congregación llegará la calamidad que pueda caer sobre los costados, Padre. Gracias por ese amor, esa protección que tienes para con nuestras vidas, Señor. Por eso te exaltamos y recordamos que eres grande, que haces milagros y que eres nuestro Padre y que tú nos amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.